Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos en el capítulo 46, 47 y 48 de esta historia que se nombra Una historia diferente. Los derechos de la historia y la portada no son de mi pertenencia, derechos son de Snapebach. Dejaré su Wattpad en la descripción. Sin más tardanza es hora de empezar. Capítulo 46, Ari se sienta y piensa, oh, no, 22 de junio, 1992, 15:34 p.m., su tío le había dicho muchas veces que había cosas que deberían ser explicadas por su padre en su debido momento, en especial cuando hablaban de Lord Voldemort. Harry, sintiéndose mucho más que culpable por supuesto, siempre tuvo gran curiosidad sobre el hombre, monstruo, que había asesinado a sus padres. ¿Cómo se llamaba realmente? Porque, ¿qué tanto odiarías a tu hijo para llamarlo Voldemort? Si su infancia fue feliz o una completa basura, si era realmente tan poderoso mágicamente o solo era lo suficientemente inteligente para hacer creer que sí. Bueno, Harry tenía gran curiosidad por Voldemort, y aunque quisiera, realmente no podía odiarlo, es decir, mató a sus padres biológicos y trató de asesinarlo cuando solo era un niño, sí, asesinó a sus padres y muchos más y estaba completamente demente, pero Harry no había escuchado más allá de lo conocido por todos, que solo era sangre y destrucción con un toque de locura, y no era algo que, en su cabeza, era suficiente para crear el perfil de alguien. Harry sabía que no todo lo que decían la mayoría siempre era la verdad, o lo que estaba bien o no. Si alguien le preguntara, Harry diría que se basaba en los pensamientos que cientos y cientos de alumnos tenían de su padre, Severus. Todos dicen que es malvado como él solo, amargado e infeliz, que se alimenta de la sangre de sus alumnos y sus castigos consisten en torturas medievales, y, maldición si no es así, si Harry no hubiese sido criado por el hombre lo habría creído todo. Seth tiene un traje para la escuela del profesor más temido, uno que ni el hecho de haber cuidado a un niño tan normal, tal vez, como Harry pudo haber roto frente a las grandes puertas de Hogwarts. Pero Harry conocía las dos versiones de la historia, y la historia de Severus era, Harry no podría tenerle miedo a su profesor de pociones, siendo que una vez se disfrazó de príncipe guerrero solo para animar a un Harry de 5 años que estaba teniendo un mal día por una pesadilla. Severus era, en palabras de Harry, un hombre mal entendido. Severus era un espía, quien perdió a una gran amiga bajo la varita del hombre a quien acudió cuando no tenía a nadie más, y si no era utilizado por su amo, era utilizado por quien le había tendido la mano en la oscuridad, Dumbledore. Harry no culpaba a Severus por nada de eso, era un adolescente solitario con una vida complicada y posiblemente un temperamento explosivo, completamente necesitando la ayuda de una mano cálida y cariñosa. Lucius le dijo una vez que Voldemort era exactamente lo que cada quien necesitaba cuando te acercabas a él para tomar la marca, así que también entendía por qué Seth se había unido a él, a pesar de todo. Ahora, ¿qué tenía que decir Voldemort para defenderse, si es que siquiera lo haría? Harry, Merlin no lo quiera, en realidad, estaba deseoso por saber la historia de Voldemort, y cómo llegó a ser uno de los magos más poderosos y temidos de la historia. Así que, allí estaba, ignorando la voz de su padre y su tío en su cabeza, que le dijera que todo esto estaba mal, que era una más que mala idea y que solo volviera a su habitación y siguiera durmiendo, pero su curiosidad era tan grande como la del mejor representante de la casa de Ravenclaw. No le tomó mucho tiempo descubrir el cuadro que hacía de entrada hacia el sótano de la casa Malfoy, y con un poco de magia logró que ninguna de las tantas alarmas y sensores de los habitantes de activara ante la intrusión de Harry. Bajó con cuidado las escaleras en espiral, el humo iluminando el camino hacia el gran sótano que parecía más una bóveda de Gringotts bien acomodada y limpia, que un tenebroso sótano olvidado. Harry podía sentir la cantidad de magia oscura que lo rodeaba con cada escalón que bajaba, y al llegar a la habitación iluminada castamente por las antorchas en las paredes, se sentía un poco mareado. Aunque normalmente sus padres y tíos les enseñaban a Draco y a él algunos hechizos defensivos y ofensivos oscuros, nunca había sentido tanta cantidad de magia oscura a la vez. 22 de junio, 1992, 15:34 p.m. Su tío le había dicho muchas veces que había cosas que deberían ser explicadas por su padre en su debido momento, en especial cuando hablaban de Lord Voldemort. Harry, sintiéndose mucho más que culpable por supuesto, siempre tuvo gran curiosidad sobre el hombre, monstruo, que había asesinado a sus padres.
¿Cómo se llamaba realmente? ¿Por qué? ¿Qué tanto odiarías a tu hijo para llamarlo Voldemort? Si su infancia fue feliz o una completa basura, si era realmente tan poderoso mágicamente o solo era lo suficientemente inteligente para hacer creer que sí. Bueno, Harry tenía gran curiosidad por Voldemort, y aunque quisiera, realmente no podía odiarlo, es decir, mató a sus padres biológicos y trató de asesinarlo cuando solo era un niño, sí, asesinó a sus padres y muchos más y estaba completamente demente, pero Harry no había escuchado más allá de lo conocido por todos, que solo era sangre y destrucción con un toque de locura, y no era algo que, en su cabeza, era suficiente para crear el perfil de alguien. Harry sabía que no todo lo que decían la mayoría siempre era la verdad, o lo que estaba bien o no. Si alguien le preguntara, Harry diría que se basaba en los pensamientos que cientos y cientos de alumnos tenían de su padre, Severus. Todos dicen que es malvado como él solo, amargado e infeliz, que se alimenta de la sangre de sus alumnos y sus castigos consisten en torturas medievales, y, maldición si no es así, si Harry no hubiese sido criado por el hombre lo habría creído todo. Seth tiene un traje para la escuela del profesor más temido, uno que ni el hecho de haber cuidado a un niño tan normal, tal vez, como Harry pudo haber roto frente a las grandes puertas de Hogwarts. Pero Harry conocía las dos versiones de la historia, y la historia de Severus era, Harry no podría tenerle miedo a su profesor de pociones, siendo que una vez se disfrazó de príncipe guerrero solo para animar a un Harry de 5 años que estaba teniendo un mal día por una pesadilla. Severus era, en palabras de Harry, un hombre mal entendido. Severus era un espía, quien perdió a una gran amiga bajo la varita del hombre a quien acudió cuando no tenía a nadie más, y si no era utilizado por su amo, era utilizado por quien le había tendido la mano en la oscuridad, Dumbledore. Harry no culpaba a Severus por nada de eso, era un adolescente solitario con una vida complicada y posiblemente un temperamento explosivo, completamente necesitando la ayuda de una mano cálida y cariñosa. Lucius le dijo una vez que Voldemort era exactamente lo que cada quien necesitaba cuando te acercabas a él para tomar la marca, así que también entendía por qué Seth se había unido a él, a pesar de todo. Ahora, ¿qué tenía que decir Voldemort para defenderse, si es que siquiera lo haría? Harry, Merlin no lo quiera, en realidad, estaba deseoso por saber la historia de Voldemort, y cómo llegó a ser uno de los magos más poderosos y temidos de la historia. Así que, allí estaba, ignorando la voz de su padre y su tío en su cabeza, que le dijera que todo esto estaba mal, que era una más que mala idea y que solo volviera a su habitación y siguiera durmiendo, pero su curiosidad era tan grande como la del mejor representante de la casa de Ravenclaw. No le tomó mucho tiempo descubrir el cuadro que hacía de entrada hacia el sótano de la casa Malfoy, y con un poco de magia logró que ninguna de las tantas alarmas y sensores de los habitantes de activara ante la intrusión de Harry. Bajó con cuidado las escaleras en espiral, el humo iluminando el camino hacia el gran sótano que parecía más una bóveda de Gringotts bien acomodada y limpia, que un tenebroso sótano olvidado. Harry podía sentir la cantidad de magia oscura que lo rodeaba con cada escalón que bajaba, y al llegar a la habitación iluminada castamente por las antorchas en las paredes, se sentía un poco mareado. Aunque normalmente sus padres y tíos les enseñaban a Draco y a él algunos hechizos defensivos y ofensivos oscuros, nunca había sentido tanta cantidad de magia oscura a la vez. Capítulo 47, Harry necesita, bueno, primero, un compañero. 05 de agosto, 1992, 22:33 p.m. Así que, me estás diciendo que tú, es decir, tú, ya sabes, destruiste tu alma en pedazos, ¿para vivir por siempre? Sí, así es. Harry miró al atractivo adolescente sentado en su cama pulcramente, mirándolo serio y con la satisfacción brillando en sus ojos. Levantó una ceja y luego comenzó a reír mientras negaba con la cabeza. Tom Ridley lo miró frunciendo el ceño. ¿Y realmente tú crees que eso funcionó? Harry volvió a reír, aunque trató de detenerse mientras se mordía el labio. Tom lo miró ofendido. Estoy aquí, ¿no es verdad? Estás aquí porque yo mantengo el diario abierto y porque no te he dejado en el sótano. Ni siquiera tienes un cuerpo físico, oh gran Tom. Harry se dio la vuelta mientras se dirigía a su baño para prepararse para la cama. Hace 2 semanas estaba en su hogar, Mansión Prince, aunque estaba feliz de poder estar con sus padres, sinceramente extrañaba a Draco y a Ron. El diario negro que había encontrado en el sótano de sus tíos lo había seguido, guardado en su bolso, y ni sus tíos ni sus padres se habían dado cuenta.
Draco no lo sabía, porque aunque Harry quisiera contárselo, sabía mejor que un secreto dejaba de serlo cuando se lo decías a alguien más. Tom lo siguió al baño, cruzándose de brazos y mirándolo por el espejo mientras se cepillaba los dientes. Harry frunció el ceño. Lord Voldemort era igual de insistente con sus seguidores de adulto o. Pero algún día volveré, Harry. Soy Snape. Harry Snape. Harry habló luego de escupir la espuma en su boca. Tom lo miró con asco, pero a Harry no le importó, él lo siguió al baño. ¿De verdad, como te lo repita una vez más? ¿Qué? Tom habló con burla en su voz, inclinando su cabeza levemente hacia un lado. ¿Qué me hará un niño como tú? Buscaré una forma de destruir el diario, y como ya me has dicho que es, no será muy difícil hacerlo. Harry encogió un hombro mientras se secaba la boca, y traspasó el fantasma de Ridley mientras se dirigía a su cama, ignorando el diario abierto en la mitad sobre la misma. Se acomodó sobre las mantas, cruzando un tobillo sobre el otro. Tom se sentó en el borde, mirando con precaución el diario, casi con cariño. De todas formas, ¿cómo sabes que volverás? ¿No se supone que deberías de saber todo hasta el día de tu, concepción? Solo soy un trozo de mi alma, niño, y mientras existan, puedo comunicarme fácilmente con el resto. Por supuesto, hay que tener un excelente control de magia. Sí, sí. Harry rodó sus ojos, harto de escuchar al adolescente malvado muy poderoso mágicamente con el mismo discurso de siempre desde que se dio cuenta que su plan de inmortalidad había funcionado. Harry no lo veía así, pero no sería él quien se lo dijera directamente. No era tan tonto. Eso quiere decir que yo ya he destruido una parte de tu alma, ¿verdad? ¿Cuándo destruí a Quirrell? Ridley abrió la boca para responder cuando la puerta de la habitación le abrió inesperadamente. Ridley no tardó en volver al diario, y Harry lo ocultó bajo su cuerpo casualmente antes de dirigir su mirada a la puerta, donde Severus observaba toda la habitación fríamente y luego su vista caía en Harry. Los ojos negros de su padre siempre habían sido cálidos para el niño, pero ahora mismo eran tímpanos de hielo, aún bajo el marco de la puerta y sus brazos inmóviles a su lado. Harry evitó tragar saliva y simplemente levantó sus barreras en su mente, mientras inclinaba su cabeza hacia un lado y sonreía con curiosidad a su padre. ¿Sucede algo, papi? Estaba por dormirme. Severus no dijo nada mientras entraba lentamente en la habitación. Remus estaba detrás de él. Se dio cuenta Harry cuando se movió Seth de la puerta, pero él solo le dio una sonrisa insegura antes de mirar la espalda de Severus con preocupación y luego se fue por el pasillo. Harry volvió la vista a su padre y logró no moverse para intentar ocultar más el diario, pero Seth se sentó a su lado, mirándolo a la cara. Harry se preocupó rápidamente. Seth siempre fue un hombre serio, pero normalmente estaba neutral, no tan tenso como en ese momento. Elevó una mano para agarrar el hombro de su padre, y utilizando un poco de magia, volvió invisible al diario, para luego acercarse a su padre y comenzar a acariciarle el cabello. Era una acción que había tomado de niño, y con el tiempo Harry se dio cuenta que era algo que siempre relajaba a Severus. Siempre y cuando fueran él o Remus, en realidad. Sirius una vez trató de hacerlo y terminó sin una mano, algo desagradable y divertido de ver, según Harry. Tenemos mucho de qué hablar, mocoso. Harry frunció el ceño. No recordaba haber hecho nada como para que recibir un castigo o charla por parte de su padre, y lo único malo que hizo técnicamente no debería saberlo. Aunque bueno, Harry estaba siendo demasiado optimista, en realidad. Seth siempre sabía todo. Ocultó sus nervios ante la idea de que perdiera el diario, porque aún quería saber más tanto de los Horrocruxes como de Ridley, y luego él mismo lo destruiría. Harry hizo un ruido de entendimiento, arrastrando sus dedos por el cabello largo de su padre, disfrutando la suavidad. No miró a los ojos de Seth, sabiendo que, aunque no creía que su padre lo hiciera, si Severus quisiera entrar en su mente se daría cuenta que estaba escondiéndole algo con tan solo ver sus barreras, y no era la idea. Sabes que puedes confiar en mí, Harry. Severus carraspeó levemente y luego esperó la confirmación de Harry, quien asintió con vehemencia. Severus se relajó un poco, pero seguía tenso, a pesar de que su rostro no dejaba ver nada. Sé que tal vez, en algún momento, he dicho cosas o actuado de ciertas formas que posiblemente te han hecho creer mis ideales u opiniones, pero quiero dejarte en claro que, siempre y cuando te haga feliz a ti, yo soy capaz de aceptarlo y vivir con ello, Harry, como todos a tu alrededor. ¿Está bien? Harry mentiría si dijera que sabía perfectamente a qué se refería su padre, pero en este momento estaba tan perdido como Ron en encantamientos.
Siguió jugando con el cabello de su padre, aunque estaba completamente confundido, estaba un poco aliviado al pensar que sus decisiones serían respetadas por su padre. ¿Puedes decirme por qué me dices todo esto? ¿Tienes amigos invisibles, Harry? HPSSRL, así que realmente te ha sacado de su habitación. Eso es genial. Severus miró con odio a su pareja, que solo sonreía mientras se encarga de abrochar su camisa. Solo había vuelto de la habitación de Harry hace 10 minutos, luego de que él lo haya echado de la habitación con una silenciosa mirada, que Severus por supuesto entendió. Era la misma que él utilizaba cuando quería espantar a cualquier alumno lo suficientemente insufrible, cuando tenía una pregunta lo suficientemente estúpida como para molestarlo. Suspiró con fuerza mientras se sentaba en la cama, comenzando a sacarse los zapatos. Quería borrar la sonrisa de Lupin, él no encontraba nada divertido en la situación. ¿Qué tiene de genial que el mocoso me haya sacado de su habitación, lobo? Es su primera acción de adolescente rebelde, Severus. Remus se dirigió a él con una sonrisa grande en su rostro, sentándose a su lado. Está creciendo tan rápido. ¿Acaso quieres otro, antes de que Harry se vaya del nido? Severus por supuesto que no lo decía en serio, pero su voz sonó baja mientras pensaba en el momento en que Harry se iría de sus brazos para comenzar a vivir como un adulto. Si llegaba a ser un adulto, ¿Harry lograría sobrevivir al Señor Oscuro? ¿Lograrían sacar el Horrocrux de Harry, antes de que el Señor Oscuro sepa de él? Severus estaba siendo abrazado con fuerza por Remus cuando negó con la cabeza para despejar su mente, y simplemente se dejó abrazar. Su ánimo había decaído demasiado rápido para su propio gusto, y estaba feliz de que ya sea hora de dormir, porque en ese momento no le interesaba gastar energía y actuar como si nada pasara. La espada de Damocles pesaba sobre la cabeza de Harry día tras día desde hace años, incluso desde antes que aprendiera a caminar, y por consecuencia, de la cabeza de Remus y Severus a su vez. 27 de agosto, 1992, 17:55 p.m. HPSSRL, Ron dice que tener hermanos es molesto. Remus detuvo su corrección en las hojas de matemáticas de uno de sus alumnos cuando escuchó la calmada voz de Harry a su lado, quien completaba lo último de las tareas de verano que le faltaban. Hizo un ruido con la garganta declarando que estaba escuchando, mientras seguía con su trabajo. Merlin, me encantaría ver la cara de Severus ahora mismo. En especial se queja de Ginny, pero creo que es porque Ron no tiene mucha paciencia. Ginny solo quiere ser incluida. Este año entrará a la escuela. Remus observó la sonrisa de Harry y levantó una ceja. ¿Te gusta Ginny, cachorro? La mueca de asco exagerada que hizo el niño sacó una carcajada a Remus. Bien, entonces ¿qué sucede? Ginny es como una hermana para mí. Harry habló con tono obvio mientras miraba de reojo a Remus. Pero no lo es. Tal vez por eso no entiendo a Ron cuando dice que sus hermanos son molestos. Remus casi comenta el hecho de que los Weasley eran 7 hermanos, y no era lo mismo que tener 1 o 2, pero dejó que Harry siguiera con su punto. Por lo tanto, creo que debería de tener la experiencia, ¿sabes? Lulud dice que si muestro empatía con todas las situaciones, seré capaz de ser un buen líder. ¿Quieres que le pida a Molly que nos preste a Ginny por unos días? Remus fingió pensar la situación, haciendo una mueca complicada con su rostro. Creo que no lo tomará muy bien, cachorro, papá, me refiero a... Harry miró la sonrisa divertida en el rostro de Remus y rodó los ojos, soltando la pluma y cruzándose de brazos, mirando molesto a su padre. Ahora estás siendo molesto. Harry, ¿quieres un hermano? Harry sonrió, colocando sus ojos de cachorro cuando vio que un inconsciente Severus entraba segundos después a la oficina, mirando a los dos con sospecha. Cariñol justo a tiempo. Harry tiene algo que decirte. Remus definitivamente debería de escribir un libro. Capítulo 48, Feliz Navidad, momento de padres, únicos, 09 de diciembre, 1992, 23:11 p.m. Severus abrazó con fuerza el inconsciente cuerpo de Harry mientras Remus colocaba una mano en su espalda baja, acariciándolo levemente. Estaba enojado, demasiado enojado para el bien de cualquier imbécil que lo rodee, pero ahora mismo solo quería quedarse con su pequeña familia en Mansión Prince y que nadie los molestara por la próxima década. De verdad, Severus no pedía demasiado. ¿Por qué no vamos a tomar un té, Severus? Remus sugirió en voz baja, tratando de no romper el sueño inducido de su hijo, aunque no sería capaz aunque lo intentara.
Severus negó con la cabeza mientras se aferraba aún más a Harry e ignoraba la mirada entre molesta y divertida de Poppy. Harry no despertará hasta mañana, Seth. No quisieras que te vea de mal humor, más que de costumbre, ¿sabes? Severus emitió un gruñido pero aún así dejó a Harry lentamente en su cama con una última caricia a su cabello, y luego sin mirar atrás. Desapareció de la enfermería, mientras Remus le seguía el paso disculpándose levemente con Poppy. Llegaron en un silencio tenso hacia sus habitaciones y Remus logró detener la puerta antes de que ésta le golpeara en la cara. Apretó los labios y se armó con carga doble de paciencia, cerrando con suavidad la puerta tras él. Severus estaba en el salón de pie frente al fuego y la tensión era obvia en sus hombros. Remus puso la tetera con agua a calentar y luego volvió a Severus, abrazándolo desde atrás por la cintura y colocando su cabeza sobre el hombro del pocionista. Dejó un beso bajo la oreja que provocó un pequeño escalofrío en Severus y sonrió levemente. Harry no está grave, Severus. Poppy lo afirmó, y te ha dicho que te relajes una y otra vez. Por favor. Harry no está grave, pero podría estarlo, lobo, Severus gruñó con molestia, pero Remus sintió cómo se acomodaba levemente entre sus brazos. Voy a matar al desgraciado de Greengras y a sus estúpidas hijas, pero en especial mataré a Lockhart. Toma mi maldita palabra. Vamos, cariño, Remus rió contra el hombro de su amante y apretó levemente su cintura. Primero, aunque estoy seguro de que Daphne quiso lastimar a nuestro cachorro, no creo que su padre y su hermana tengan algo que ver. Y segundo, espera a que pasen las fiestas para matar al señor vanidoso, por favor. Tengamos las fiestas en paz, amor mío. Tienes razón. En realidad los Greengras no tienen mucha culpa aparte de ser estúpidos. Severus asintió con comprensión y Remus entrecerró los ojos. Mataré a Lucius. ¿Cómo siquiera se le ocurre tener un contrato de matrimonio entre mi ahijado y Daphne Greengras? La niña realmente no es digna de Draco. La indignación era tal en la voz del pocionista que Remus solo pudo reír y negar levemente con la cabeza. Tanto como quería a Harry, Severus sentía el mismo amor hacia Draco, al igual que Remus. El niño de ojos azules era capaz de enamorar a todos si así lo quería. Son niños, Seth, aclaró Remus. Tal vez cuando sean grandes se acordarán de estos momentos y se reirán mucho. Créeme. Yo no me río precisamente de mis momentos con imbéciles. Lo siento, la voz de Remus sonó ahogada contra su cuello, tensándose levemente ante la amargura en la voz de Severus. Severus suspiró profundamente y se giró entre los brazos de Remus, quedando frente a frente. Remus apenas medía poco más de 1 centímetro que Severus, pero aún así el pocionista acomodó tranquilamente su frente en la clavícula del lobo, apretándole la espalda con sus manos. No. Estoy siendo un imbécil, lo sabes. Te lo había advertido, lobo. Remus abrazó con fuerza a Severus y lo besó en la frente con una pequeña sonrisa. Comenzó a dejar besos por todo el rostro y terminó en un suave beso sobre sus labios, que Severus rápidamente convirtió en un beso apasionado mientras empujaba su cintura hacia el lobo. Remus gruñó y llevó una de sus manos hacia el cabello del pocionista, apretando un mechón del cabello negro en su puño y estirándolo levemente, lo suficiente para provocar un pequeño ruido en Severus. El té, gruñó Remus, bajando su mano hasta la curva del trasero de Severus, comenzando a molestarse por la cantidad de ropa que ambos tenían. Severus se detuvo un segundo y Remus sintió la magia del hombre, y luego el pocionista siguió besando su cuello. Problema solucionado. Ahora, podríamos encargarnos de otros problemas. La mano de Severus se metió entre sus cuerpos y se detuvo sobre el miembro cubierto de Remus, apretando levemente. Me gusta cómo piensas, cielo mío. 10 de diciembre, 9:25 am. DMHP, estos somos, y créeme que Dumbledore no saldrá invicto de esto, Severus. Se está comportando como un viejo senil. Harry frunció levemente el ceño antes de abrir con cuidado sus ojos, tratando de que la luz del día no lo molestara tanto. Tenía una mano sobre su mano derecha, y al girar un poco la cabeza vio a Draco, quien tenía el ceño fruncido y una sonrisa de alivio. Harry sonrió a su vez, sintiendo la garganta seca mientras se sentaba en la cama. Draco le pasó un vaso de agua fresca y lo ayudó a beber, cosa que le causó gracia, pero no comentó solo para evitar acabar con el agua sobre él. ¿Qué sucedió? Daphne te lanzó un flipendo a traición en el club de defensa. Draco hizo una mueca de asco al recordar el club, y Harry lo imitó por recordar al causante. Lockhart.
Sucede que al parecer no lo hizo sola, alguno de su grupo de compañeros la habrá ayudado, por lo que te lanzó lo suficientemente fuerte para que salieras volando, y al caer Draco se aclaró la garganta un segundo, había angustia en sus ojos ante el recuerdo, y Harry le apretó levemente la mano, había mucha sangre. El imbécil de Lockhart casi se desmaya y el tío Zeph te trajo rápidamente. Harry frunció el ceño, pero se encogió de hombros al no querer pensar demasiado en todo, siendo que se sentía bastante cansado. Draco se acercó más, dejando la incómoda silla de la enfermería y sentándose en la cama, a un lado de su cintura. Su mano dejó la de Harry y se dirigió hacia su frente, moviendo el largo cabello negro y mirando fijamente. Draco sonrió ante el sonido de pregunta que emitió Harry y negó con la cabeza. Madame Pomfrey dijo que te has salvado mucho, pero aún así tuviste una contusión pequeña, y el corte en tu cabeza sanó bastante bien, siendo que era bastante profundo. Draco lo miró a los ojos, curioso, dice que tu magia ayudó bastante y rápidamente, más de lo que la magia de la mayoría en estado inconsciente puede lograr. Magia. Harry sonrió y cerró los ojos, sintiendo la vista cansada. Escuchó a Draco resoplar, y volvió a caer en el sueño ante las caricias en su cabello que su amigo le proporcionaba con una suave sonrisa. 24 de diciembre, 1992, 21:44 p.m. HPSS. Draco y Remus rieron a carcajadas ante la mueca de asco que hizo Harry ante el sabor de la sidra de manzana que utilizaron para brindar. Muy bien, Lucius sonrió mientras negaba con la cabeza, la próxima clase será sobre disimulación, y a acostumbrarlo a las bebidas fuertes. Tiene 12 años. Lucius Severus frunció el ceño y sirvió más vino para Narcisa y Remus. Me imagino que tú no haces que mi ahijado beba alcohol solo por etiqueta. Severus dejó la botella sobre la mesa y sonrió a la mirada de Narcisa, que lo miraba con una ceja elegante levantada. Me disculpo, Narcisa, tú no dejarías a tu marido hacer tal idiotez. Disculpas aceptadas. Narcisa asintió y acarició el cabello de Draco con una sonrisa. Draco, a su lado, sonrió también. Pero, también es verdad que Draco comenzará dichas lecciones a los 16, por lo que Harry también. Aunque no parece muy feliz de hacerlo. Harry negó con la cabeza mientras tomaba otro gran trago de jugo de calabaza. Remus sonrió a su lado y le acarició el cabello, pasando los dedos por la trenza que Narcisa le armó esa tarde y negó con la cabeza. Ya hay que cortar el cabello, cachorro. Remus tarareó cerca de su oído, logrando que el niño negara con fuerza. Me gusta el largo. Harry lo miró con los ojos entrecerrados, y Remus quedó encantado con el color de ojos que al niño le quedaron luego de que ambos lo adoptaran, que para sorpresa de algunos aún tenía toques del verde esmeralda de Lily. Además tú también lo estás dejando crecer. Te queda bien, añadió con una sonrisa mientras se estiraba para acariciarle el cabello, que le llegaba a los hombros. De todas formas, ahora no es momento de hablar de temas políticos. Lucius comenzó, acomodándose en su silla y sosteniendo la mano de Narcisa con cariño. Es tiempo de familia. Hablando de familia, espero que hayas terminado el contrato de matrimonio con los Greengrass. De hecho, Severus, lo hice. Lucius levantó una ceja ante el pocionista, y sonrió con burla, así que, 10 puntos por alumno de Slytherin que haya estado esa tarde en el club de Lockhart, ¿eh? Harry miró con indiferencia a Draco y su reacción ante el hecho de que su contrato de matrimonio se acabó, pero el niño continuó comiendo tranquilamente mientras hablaba con su madre en voz baja. Frunció levemente el ceño cuando se dio cuenta del alivio que sintió al ver que a Draco no parecía importarle, pero luego negó con la cabeza cuando sintió el pequeño empujón de su papá, que lo miraba con una sonrisa pedante. Harry se sonrojó y continuó comiendo, evitando a Remus. ¿Sabes, Harry? Remus murmuró, mientras cortaba un trozo de pastel de verduras, siempre puedes confiar en Severus o en mí ante cualquier duda, ¿sí? Harry murmuró algo parecido a una afirmación, y Draco frente a él lo miró con curiosidad. Ahora mismo, Harry se estaba arrepintiendo del regalo que le hizo a Draco, sabiendo que posiblemente sería la burla de Remus y seguramente de Sirius. Sintió aún más vergüenza y agachó la cabeza. Harry. Nada. 0033, gracias tío Lulul, genial, una maldita escoba. De nuevo. Vamos, Seth. Remus rió y besó la mejilla del hombre serio. ¿Te molesta solo porque Harry es capaz de ganarle a Slytherin? Ignoremos todos los peligros que volar tan alto. Vamos, Severus. Lucius interrumpió y sonrió con suficiencia. Tal vez Harry algún día será un gran volador. ¿Por qué él puede serlo y yo no?
Draco se quejó, agarrando otro regalo para él y abriéndolo lentamente. Era una pequeña caja de joyería, y al abrirla lo primero que vio fue un pequeño rubí en forma de corazón. Draco abrió mucho los ojos y miró rápidamente a Harry, que aún seguía abriendo otros regalos. Sonrió y volvió a guardar el regalo, aunque su madre lo vio con intriga. Draco solo negó con la cabeza. Ya hablarían luego de ello. Mientras tanto, Draco podría decir que nunca antes había tenido una Navidad tan feliz.